Desapareció sin dejar rastro y después de 34 años se rumora que está con vida. Imagina que desde una edad muy temprana despierta en ti una enorme curiosidad por la psicología. Decides estudiarlo cada vez más hasta graduarte de una de las mejores universidades del país. Te conviertes en uno de los neurocientíficos más importantes, llevando tus investigaciones al punto de hablar de la telepatía, hasta que conoces a una chamana, quien aparentemente cura órganos enfermos sin ninguna explicación lógica, como si de Jesucristo se tratase. Esto provoca que cuestiones todo lo que habías estudiado, hasta dudar de la realidad misma. Estudias junto a la chamana todo sobre la conciencia, y justo cuando estás a punto de descubrir uno de los mayores misterios de la realidad, desapareces sin dejar rastro. A causa de esto, te conviertes en uno de los casos más misteriosos conocidos hasta la fecha. Así es, estoy hablando de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg Silverbaum, también conocido como el Einstein de la conciencia, fue un neurocientífico y filósofo de la mente mexicano. Su trabajo se centró en la neurobiología y la conciencia, y es conocido por sus contribuciones al estudio de la mente. Debido al fallecimiento de su madre por un accidente cerebrovascular, decidió estudiar la mente humana desde los 12 años, completando su carrera en el extranjero hasta recibir un doctorado en psicofisiología. Con su regreso a México en 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Escribió un aproximado de 54 libros, de los cuales solo se tiene conocimiento de 40, ya que gran parte de sus libros en la actualidad son difíciles de conseguir. Entre algunos de sus libros se encuentra la teoría sintérgica, uno de los temas más complejos que sigue generando dudas acerca de lo que conocemos como realidad. Esta teoría nació después de conocer el peculiar caso de Pachita. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, fue una de las chamanas más poderosas que haya tenido México. Se dice que Pachita tenía el poder de intervenir en operaciones quirúrgicas, simplemente con un cuchillo y el poder de su mente, como si de un cuento de magia se tratara. Fotografías muestran el proceso de sus operaciones y aseguran que solo constaba de abrir con un cuchillo, sacar el órgano enfermo y simplemente materializar uno nuevo en perfecto estado. Se comentaba que Pachita, antes de comenzar a operar, entraba en un tipo de trance y era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella nombraba como su hermanito. Jacobo, al enterarse de esto, decidió ir en busca de Pachita, y lo que sería un viaje de un par de días se convirtieron en 2 años de investigación. Jamás se imaginó que Pachita cambiaría completamente su manera de ver lo que lo rodeaba y formaría parte importante de sus investigaciones. Me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones, y lo que yo vi ahí contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad. Parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. De alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande. Y además las operaciones eran realizadas en minutos. Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. Parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Greenberg también nos invitaba a practicar la meditación, como una manera de conectar con el yo interior de cada uno. Tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente. Tampoco pienso que es malo tener mente. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso porque sería desastroso quedarnos sin esta parte. Pero esta mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos. Y la forma de limpiarlos es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse y entonces uno puede fundirse con la respiración. Una segunda fase consiste en observar
tus pensamientos, unificar tu cuerpo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo. Después empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen. Justo cuando Jacobo estaba a punto de concluir una investigación sobre la telepatía, en diciembre de 1984, desaparece de la faz de la Tierra, dejando el mayor caso sin resolver del país. Su desaparición fue notoria días después, cuando su familia estaba esperándolo con una fiesta sorpresa para su cumpleaños, y nunca llegó. A raíz de esto, existen diferentes teorías sobre su desaparición. Entre ellas, se habla del testimonio de un despachador de gasolina en Estados Unidos, que en proceso de su búsqueda, declaró que vio al científico ser detenido junto con su esposa, por un par de hombres vestidos de traje con un aspecto misterioso, en Boulder, Colorado. Se dice que fue la misma CIA quien lo raptó para no dejar que siguiera con su investigación sobre el poder de la mente. Lo curioso es que Jacobo aparentemente visitaba una universidad de Colorado, con quien estaría colaborando en un proyecto sin que nadie se enterara. Incluso existe el fuerte rumor de que fue su esposa, Teresa Mendoza, quien lo entregó al gobierno de Estados Unidos, suponiendo que ella era un agente encubierto de la CIA y que todo esto fue un plan para evitar el descubrimiento de algo que probablemente aún no podíamos saber. Sin duda, la teoría más loca y polémica de todas es que recientemente a través de redes sociales apareció un sujeto con mucha similitud a Jacobo, quien sube contenido sobre meditación y respiraciones, bajo el nombre de Shiva Shambhu. La audiencia dice que solo con escuchar a este hombre puedes ver la similitud que hay entre sus voces y su manera de expresarse. Yo veo el aparecer, permanecer y desaparecer de esos pensamientos. En un momento dado, cuando tú experimentes que tus pensamientos están acallando, y en ese momento la luz de la conciencia va a alumbrar, se va a silenciar los pensamientos, ¿ve? De la conciencia de ser puedes ir a la conciencia de ser absoluto. Llega un momento en el que empiezan a calmarse y entonces uno puede fundirse con la respiración. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Sin duda, la desaparición de Jacobo Greenberg es y será un enigma que jamás sabremos cómo terminó en realidad. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas y comentes cuál crees que sea el verdadero final para Jacobo Greenberg. Gracias por acompañarnos. Esto es Enigmáticos.